Buenos días a todas, a todos. Primero que todo, les pido, por favor, puedan mantener todos sus micrófonos apagados para no interrumpir, ¿cierto?, la actividad y así podamos escuchar con claridad y sin confusiones esta clase magistral que tenemos hoy. Además, les recordamos que estamos transmitiendo por Facebook Live de la Escuela de Pedagogía, por lo tanto, quedará el video en el registro, ¿cierto?, de la aplicación para que puedan retomarla, compartirla y volver a profundizar en algunos temas que les hayan parecido interesantes. Les damos la bienvenida desde la línea de inclusión y diversidad de la Escuela de Pedagogía de la Universidad de la Frontera, desde donde surge la iniciativa de realizar esta significativa clase magistral titulada Formación Inicial Docente para la Inclusión, Razones, Competencias Profesionales y Desafíos. Todo esto está enmarcado en la celebración del Mes del Profesor de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera. Saludamos cordialmente, por supuesto, a Gerardo Cheika, nuestro expositor, que está ya conectado, interactuó un poco con los presentes. También damos la bienvenida al director de la Escuela de Pedagogía, Edgardo Parra Villarroel, a los académicos, docentes de nuestra universidad, de otras universidades amigas que están conectadas a lo largo de todo Chile, ¿cierto? Y, por supuesto, también a los estudiantes de pedagogía que están aquí presentes, que son también nuestro foco principal y fundamental en esta clase magistral, tanto como para quienes formamos profesores y quienes se están formando para ser profesores. Y a todos y a todas quienes están conectados y presentes en esta oportunidad, que están vinculados a la temática educativa y están muy interesados para seguir forjando futuro inclusivo. Para comenzar, quisiéramos dar un espacio de saludo a nuestro director Edgardo Parra. Así que, Edgardo, te damos la palabra. Muchas gracias, Fabiola. Buenos días a todas, a todos, en especial a nuestro invitado Gerardo Cheika. Mucho gusto en conocerte primero que todo y darte las gracias por hacerte el tiempo de compartir tu experiencia y tu expertizaje en este tema que para nosotros es muy relevante. Recibe un cordial saludo a nombre de nuestro decano, el doctor Juan Manuel Fierro Bustos, que por otros problemas de agenda no pudo estar en esta charla, pero me pidió dar las felicitaciones por esta actividad que le parece muy relevante. Veo aquí a algunos estudiantes, muy gratificante tenerlo en esta actividad, parto por los estudiantes, a colegas y profesionales del área de otras instituciones, compañeras también formadoras, otras universidades. Veo a varios directores de las carreras de pedagogía, que son el alma de la escuela, y colegas de trabajo. Así que todas y todos reciban un cordial saludo de parte de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera. Y nada, desear que esta actividad tenga toda la relevancia y el éxito que estoy viendo por el nivel de los participantes y de la concurrencia va a tener. Y nada, sin ser experto yo como profesor, que es algo que quizás no debiera ocurrir, sin ser experto en lo que es inclusión, me da la impresión de que hoy más que nunca este tema de la inclusión cobra más relevancia por los tiempos que estamos viviendo. Hoy día es cuando más necesitamos reconocernos en nuestra esencia, ¿cierto? Tratar de ser comunidad. Estas herramientas digitales, la no presencialidad nos ha cambiado el mundo, pero también, como decía Gerardo, nos da otras oportunidades. Yo creo que hay que mirar esas oportunidades que nos da esta herramienta, porque hace un año atrás hacer este tipo de actividades era casi impensado. Nadie está dispuesto a sentarse frente a un computador a hablarle al mundo, a salir desde el living de tu casa. Pero bueno, el mundo está cambiando y está cambiando dramáticamente, y la inclusión en este sentido es algo de relevancia máxima. Así que nada,
desearle, Fabiola, y darte las gracias a ti, que has sido una de las principales gestoras de esta actividad, el mayor de los éxitos, y a Gerardo repetirle las gracias por darse el tiempo de compartir con nosotros. Así que tengan una muy, muy buena actividad. Gracias, Fabiola. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Bueno, antes de presentar a nuestro invitado, quisiera explicar los tiempos y la metodología de este encuentro. Primero que todo, por supuesto, recordarles, no está de más, ¿cierto?, mantener sus micrófonos apagados durante el transcurso de la clase magistral. Al finalizar podremos dar un espacio para responder preguntas y conversar respecto a algunas temáticas que quisieran profundizar, ¿sí? Además, habrá una persona encargada, la señorita Laura Núñez, quien también es parte de la línea de inclusión y diversidad, es parte del equipo. Va a estar leyendo y seleccionando preguntas que se hagan a través del chat, ¿ya? Para que haya un espacio de lectura de ellas y se puedan responder. También, como ya les mencioné en la transmisión de Facebook Live, también se da la oportunidad de dejar comentarios, preguntas, y serán leídas por Natalia Riquelme, nuestra periodista de la Escuela de Pedagogía. Todo esto al finalizar. Bueno, tener espacios para hablar, reflexionar y aprender sobre lo que es realmente la inclusión educativa son uno de los objetivos para nuestra línea de inclusión y diversidad. Quienes estamos vinculados a educación sabemos que son súper necesarios y fundamentales para poder derribar estas barreras que aún existen frente al logro de los aprendizajes de todo el estudiantado. Tal como menciona Gerardo en su último libro, La educación inclusiva, un sueño de una noche de verano, una de las grandes barreras que aún existen en nuestro contexto educativo es que la inclusión compete solo a un grupo de profesionales especialistas. Algo que nosotros queremos desmitificar, incorporando en la formación inicial docente estas instancias de desarrollo de habilidades profesionales para la atención a la diversidad en el contexto de aula, independientemente seamos profesionales especialistas, como se nos llama, ¿cierto?, educadores diferenciales, psicólogos, etcétera, en los equipos de apoyo, sino que también al profesor de aula, al profesor de las disciplinas, de las otras asignaturas que se trabajan en nuestro contexto educativo. Pido disculpas, Gerardo, solicitaste no tener mayores presentaciones, pero no puedo dejar de mencionar algunos detalles de tu experiencia y de tu trayectoria. Gerardo Echeita Sarriondaña, él es profesor titular de universidad en el Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Es especialista en políticas sobre educación inclusiva, con una amplia y acreditada experiencia docente, investigadora y en asesoramiento de centros escolares. Ha trabajado en distintas organizaciones internacionales, en el Ministerio de Educación de España, ¿cierto? Y además ha sido autor y coautor de cientos de trabajos entre artículos, capítulos de libros, etc., ¿sí? Lo ha llevado a mantenerse vinculado a Latinoamérica y a nuestro país constantemente. Antes de comenzar estábamos hablando de que tiene ya agendadas otras actividades y este año también ha estado presente en algunas charlas y congresos de nuestro país. Así que bueno, sin más preámbulos, dejo con ustedes a Gerardo Echeita Sarriondaña. Bienvenido. Muchas gracias, Fabiola, por tu presentación, muchas gracias por tus cariñosas palabras y por las gestiones para que hoy pueda estar aquí esta mañana con vosotros, esta tarde aquí ya en Madrid. Muchas gracias, Edgardo, también por tus presentaciones. Trasládale también, por favor, al decano de la facultad mi agradecimiento y mi reconocimiento por su saludo. Y en todo caso, señalar ya que tanto tus palabras como las de Fabiola son muy coherentes y muy acordes con los análisis que espero puedan ser de utilidad y sobre todo que nos hagan pensar. Estamos en momentos realmente de muchos cambios, de muchas transformaciones y en ese sentido las políticas de inclusión no quedan al margen de ellas. Y esas políticas de inclusión, como acaba de decir Fabiola, no competen solo a un grupo restringido, colateral del sistema, sino a todo ello. Creo que esos son dos elementos nucleares de mi intervención y a ellos voy ahora mismo
a desarrollarlos. Vamos a ver, vamos a compartir la pantalla. ¿Dónde estamos? Espera. ¿Se está viendo? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Pues yo lo primero que quiero señalar es que y compartir con todos vosotras y vosotros, y es que independientemente de alguna forma del título que hoy da sentido a mi intervención, todo lo que creo que vamos a hablar y todos los análisis que vamos a hacer a lo que nos convocan es a repensar y a reflexionar sobre el proyecto de sociedad hacia el que quisiéramos avanzar y, por lo tanto, en consonancia con ello, hacia el tipo de escuela que necesitamos. No hace falta insistir en una escuela de pedagogía, la intrínseca relación entre la escuela y la sociedad, y, por lo tanto, es obvio, pero importante resaltar que en función de el proyecto social, y el director de la escuela lo acaba de señalar, que en función del proyecto social al que queremos avanzar, así tendremos que repensar o no la escuela. Es evidente que Chile en particular, y por supuesto que no pretendo inmiscuirme en ningún análisis o en la realidad social y política de Chile, pero ahora que vivimos en un mundo globalizado, todos somos muy conscientes también de los desafíos que viven las sociedades, que también son nuestros desafíos porque vivimos en un mundo global. Y en ese contexto, la realidad que tiene el propio contexto chileno hace muy oportuna esta reflexión hecha hoy y que ojalá se extienda a otras instancias, a otros momentos en su país, porque es precisamente esa la reflexión que interesa, y ahí ustedes, a diferencia de lo que puede ocurrir en otros lugares, tienen frente a sí una tarea, un desafío importante que en parte, no de manera absoluta ni mucho menos, pero que en parte se va a concretar a través de esa propuesta de cambio o no de su Constitución. Permítame entonces que comparta brevemente algunos desafíos de esa parte de la sociedad que son a los que luego tendrá la escuela que responder. Anticipo, como cabe esperar, que uno de esos desafíos tiene que ver con el núcleo de mi intervención, que tiene que ver, como ha dicho el director de la escuela, que tiene que ver con cómo nos reconocemos como personas y cómo reconocemos a los demás. Hay un programa muy interesante en la televisión, en una de las canales españoles, que dirige un periodista muy afamado en este país, que se llama Iñaki Gabilondo, que lo tituló de esa manera, Cuando yo no esté, y que se traduce y que se ha traducido en una serie de entrevistas a personas muy relevantes en el mundo con relación a cómo será el futuro, para entender también el presente, justo pues cuando él no esté. Es una persona como de unos 70 años y él pues se ubica que su esperanza de vida puede estar de aquí a 25 años. Antes de entrar en un análisis rápido y somero de algunos de esos desafíos, para que me dé pie a repensar cuál es la escuela que necesitamos, y por lo tanto para que me dé pie y para que vaya abriendo la reflexión sobre qué tipo de profesorado se necesita, qué competencias tiene que tener ese profesorado, qué cualidades, y por lo tanto para que dé pie a la reflexión no solo de los estudiantes, para que tomen conciencia de si esas son las competencias para las que les están preparando, pero también, y me alegro que haya otros miembros de la Escuela de Pedagogía, para que también ellos tomen conciencia de que la acción educativa del conjunto de la Escuela de Pedagogía tiene que contribuir al desarrollo de esas competencias, es decir,
que esa, de nuevo, como ha apuntado Fabiola, no puede ser una responsabilidad que caiga solo en un grupo particular, en unos estudios, en una carrera en particular dentro de esa escuela. Bueno, ni que decir tiene que yo, para aclararlo, voy a utilizar de manera genérica ese concepto de escuela como ese espacio formal donde las intenciones educativas se articulan para tratar de favorecer la adquisición y el desarrollo de precisamente determinadas competencias, y para mí escuela empieza en la educación infantil y termina en la universidad y más allá, porque uno de los desafíos que estamos viendo es que ese concepto de escuela o esos espacios formativos cada vez se están diversificando. Es obvio señalarlo, pero los análisis que yo voy a compartir con todos vosotros y vosotras, tarde o temprano tomaremos conciencia y tomaréis conciencia de que os interpelan en al menos dos, lo que podríamos hacer con una visión un poco dicotómica, en dos grandes funciones. Os van a interpelar como educadores en un sentido amplio, seáis formadores, seáis estudiantes, seáis personas que trabajan en el ámbito educativo, y, por supuesto, como ciudadanos o como ciudadanas, porque también desde ese papel de ciudadano se puede hacer mucho, se puede hacer algo, y se puede hacer muy poquito, y se puede ir en contra de la acción educativa. El primero de esos grandes desafíos, y yo no me voy a centrar en ellos, pero aunque lo merecerían, por cuanto son de una enorme importancia y todos ellos se entrecruzan entre sí, el primero de esos grandes desafíos es el de la sostenibilidad del planeta. Y una manera de expresar la relevancia y la urgencia de este desafío, al que también tiene que contestar la acción educativa de toda una facultad que quiera dedicarse y que dice dedicarse a la formación de los nuevos profesores, es cómo estamos formando a esos profesores para que formen y preparen a las nuevas generaciones para vivir en un mundo que en este momento, es decir, hace ya 7 años, en el 2013, algunos expertos ya estaban apuntando clarísimamente con datos y evidencias científicas, como refleja ese informe del Instituto World Watch, que ya estamos en riesgo de que el planeta entre en una senda de colapso medioambiental de la cual cuyos resultados son impredecibles. Lo podríamos decir de otra manera, es que si no hay planeta, como se dice en tantas manifestaciones, si no hay un planeta B al que poder utilizar si las cosas no nos van bien en este planeta, los siguientes debates, la inclusión, la diversidad, las tecnologías, son cuanto menos secundarios. El segundo gran desafío, y vuelvo a insistir en esta idea de que todos los desafíos a los que me voy a referir son interdependientes, interseccionan entre sí y se ayudan o se pueden ayudar o pueden ir en direcciones contrarias o paralelo, lo cual sería un elemento ya de por sí negativo. Y me van a permitir, por segunda vez que lo repita, y lo haré alguna otra vez más, me gustaría insistir en que ninguno de estos análisis es ajeno a la preocupación y al título de mi conferencia. ¿Cuáles son las competencias? ¿Cuáles son las capacidades? ¿Cuáles son los desafíos? Las estrategias que tienen que manejar y, por lo tanto, en los que tenemos que formar aquellos que podamos tener responsabilidades en la formación de los educadores para prepararnos a esta realidad. Ese segundo gran desafío, y no hay un orden de prelación ni de importancia, todos están a la par. Ese desafío es el de la aparición abrupta que esta pandemia, como también se ha dicho en la introducción, lo ha puesto de manifiesto, la aparición de las nuevas tecnologías de la comunicación, de las tecnologías de la comunicación, su expansión, su diversificación, que están creando junto con otros elementos lo que con mucho acierto el profesor César Coll, profesor español de la Universidad de Barcelona, ha llamado una nueva ecología del aprendizaje. Ese nuevo contexto de aprendizaje se ha ensanchado, la escuela ya no tiene el monopolio de la formación, cualquiera de nosotros ahora puede acudir a las redes, a internet, para buscar información desde la más básica de cómo se cambia un grifo hasta la más complicada sobre qué es la física cuántica, y no necesitamos necesariamente ir a la escuela, a ningún concepto de escuela. Ha ensanchado ese espacio de formación y lo ha alargado permanentemente, porque si
la velocidad de las transformaciones, de la incorporación de las nuevas tecnologías y otras transformaciones es de tal calibre, la velocidad es está tan acelerada que necesitamos continuamente seguir aprendiendo. Este webinar, otras oportunidades, son ejemplos claros que, repito, la pandemia además ha puesto en manifiesto su absoluta relevancia. Pero, como no podía ser de otra manera, a tenor de lo que hoy de las personas que nos han invitado, yo quiero hacer especial énfasis, obviamente, al tercer gran desafío que hoy quería compartir, de lo que no es ajeno ni mucho menos a los anteriores. Ese es desafío, y me permiten entonces también un modestísimo reconocimiento al fallecimiento del señor Quino, que tantas oportunidades de pensar, entre otras cosas, el mundo y la escuela nos ha dado, no solo a través de su querida Mafalda y sus compañeros, sino otros muchos de sus análisis. Bien, yo creo que ese gran desafío que tenemos pendiente es el desafío de reconocer, de respetar, de vigilar la igual dignidad de todos los seres humanos, independientemente de todas sus condiciones y de todas las características circunstanciales que, si me permite la expresión, nos adornan o nos caracterizan. Sea esta el género, sea nuestra orientación afectivo-sexual, sea nuestras capacidades o discapacidades, dichas muy encorsetadas, ese prefijo discapacitado, sea por nuestro origen étnico o cultural, seamos pertenecientes a grupos originarios o no, sea por nuestros credos, nuestra religión, nuestras creencias privadas, religiosas o de otro tipo, sea por el color o no de nuestra piel, por el lugar donde hemos nacido y tenemos oportunidad de desarrollarnos. Hoy la sociedad, el mundo y por lo tanto la escuela se enfrenta al enorme desafío de construir una sociedad con mayor equidad. No voy a ser yo un exégeta de cómo esa preocupación está tan presente hoy en su país y en otros lugares, y cómo tan terriblemente la pandemia nos ha puesto de manifiesto las terribles, frustrantes y enormes desigualdades que existen, cuyo lacerante realidad nos hace sentir a muchas personas muy mal. Por lo tanto, tenemos por delante como sociedad ese gran desafío de construir una sociedad con mayor justicia social. Lo podemos decir con distintos términos: con mayor justicia social, con mayor equidad, con mayores niveles de inclusión. El nombre, en cierta medida, es independiente. Y porque ahí he puesto muchos, ese interrogante es un interrogante que les está interpelando a ustedes ahora mismo. ¿Ustedes quieren ese mundo? ¿Ustedes quieren ser partícipes con toda la modestia de su acción pequeña, local o cual sea? ¿Quieren ser partícipes de ese proyecto social, de ese mundo que apuntamos? ¿O quieren pasar de él, o quieren dejarlo al lado, o quieren dejar que otros se ocupen de ese asunto? Esa es una pregunta para ustedes, no para mí. Yo, como otras personas, creo en esa escuela y por lo tanto creo en esa sociedad y por lo tanto creo en una escuela. Trabajo para construir, reconstruir, transformar, reformar una escuela que nos permita avanzar en esa dirección. Y lo hago acompañado de las organizaciones internacionales, lo hago acompañado de miles, de millones de personas en el mundo que da la impresión que pensamos parecido, que pensamos iguales, porque eso es lo que la Organización de Naciones Unidas dedicada a la ciencia y la cultura nos devuelve como reflexión colectiva de la internacional, y nos dice: tenemos que avanzar hacia una manera de aprender a vivir juntos, de una manera, por otra parte, como decía justo al señalar el primero de mis desafíos, de una manera sostenible. Y de ahí la relevancia de esos objetivos para el desarrollo sostenible. Por cierto, y dicho sea entre paréntesis,
que ya no cumpliremos, porque de aquí a 10 años, que era la meta que nos habíamos dado cuando en el 2015 se plantearon estos objetivos para el desarrollo sostenible, me parece que una vez más volvemos tarde. Chile tendría que haber cambiado, España y el resto de los países del mundo tendrían que haber cambiado ya profundamente su sistema educativo para que las niñas y los niños chilenos que hoy están entrando en la escuela de párvulos en algún lugar de ahí de Temuco, dentro precisamente de 15 o 20 años, cuando estén terminando su escolarización obligatoria, puedan tener, y superior, puedan tener estas competencias que les hayan permitido participar, si es que hubieran participado en un sistema que hubiera garantizado una educación inclusiva, equitativa y de calidad. De ahí, en todo caso, como siempre ocurre con estos objetivos, no por ello los rechazamos, los volveremos a proyectar, volveremos a hacer objetivos para el 2050, no pasa nada. Lo importante, como decía Galeano, no es al mover que las utopías, su objetivo fundamental es que nos movamos hacia ellas y no simplemente que las veamos como algo imposible. Añadir un detalle que puede parecer circunstancial, pero que para nada, y es que esa ambición para una educación que tiene que ser inclusiva, equitativa y de calidad, no es solo un principio bien intencionado, no es solo algo que estaría bien que ocurriera, como estaría bien que me tocara la lotería, por ejemplo. No, ese es un derecho que Chile ha asignado, se ha comprometido y ha asumido como una realidad de su país. Otra cosa es que lo han asumido en lo formal y no estén dispuestos ni Chile, ni España, ni el resto, la inmensa mayoría de los países del mundo a cumplir esto que en el 2006 firmaron, que los estados parte, y ahí está Chile, ahí está España, está Perú, está Argentina y está en otros muchos lugares. Qué curioso, no está el amigo americano, el amigo norteamericano. Ha ocurrido en el sentido que ha retirado. Esa convención vinculada a uno de los grupos objetivamente más excluidos del planeta consiguió para todos los individuos del mundo que los sistemas educativos se comprometan al desarrollar un sistema educativo inclusivo y convirtieron esto en un derecho, es decir, una articulación también legal susceptible de llevarse hasta los tribunales. Ese es el gran desafío. Esos conjuntos de desafíos se articulan en esta proposición. Crear y construir, por lo tanto, sociedades más justas, más igualitarias, a través, obviamente, como no podría ser de otra manera, de sistemas educativos igualmente inclusivos, justos, igualitarios y de calidad. Por cuanto sería absurdo, contradictorio, como lamentablemente ocurre habitualmente, que quisiéramos ir a una sociedad más inclusiva y siguiéramos manteniendo, defendiendo y reforzando sistemas segregadores, excluyentes o que no pelean fuertemente contra las situaciones de inequidad. Dicho ese marco, que es el marco motivacional fundamental que tiene que promover y remover sus conciencias y su reflexión, las preguntas que tenemos que plantearnos es cómo debería ser un sistema educativo y una escuela para todos. La pregunta es lo suficientemente amplia como para necesitar no una lección magistral, sino necesitar toda la carrera de pedagogía para poderla contestar, y por lo tanto voy a limitarme a algunas reflexiones rápidas. Aunque esa pregunta, cómo se construye y cómo debe ser un sistema educativo y una escuela para todos, se contesta rápido, cambiando radicalmente el sistema que tenemos. Porque el sistema educativo que tenemos y tal como lo hemos heredado, configurado y existe hoy, está instalado en la inmensa mayoría de los países, es un sistema que no estaba preparado, que no estaba repensado, orientado para ese fin de una sociedad más justa, más inclusiva, más cohesionada. Por lo tanto, ahora tenemos la propuesta de avanzar, pero tenemos una escuela que va en dirección básicamente diametralmente opuesta en muchos momentos en ese sentido. Así que la palabra fundamental
no para esta charla. La palabra fundamental para la Escuela de Pedagogía de la Universidad de la Frontera en Temuco es cambio. Cambio, cambio y cambio. Bien harían algunos en tatuársela para que efectivamente no se les vaya de la cabeza. Cambio, reconstrucción, reedificar, renovar. Muy complicado, por otra parte, ya anticipo, como todo el mundo lo puede, por otra parte, intuir. Muy complicado, porque nosotros no podemos tirar abajo de la noche a la mañana los sistemas que tenemos construidos. No podemos decir, déjenos ustedes durante 2 o 3 años que vamos a reconstruir los espacios de las escuelas. Esas aulas donde hacinábamos a los alumnos y donde ahora no se puede mantener la distancia social. Déjeme usted tirar las escuelas para dotarlas con la infraestructura tecnológica necesaria. Déjeme usted tirar las escuelas para construirlas desde otra manera que no sea esa compartimentalización de los espacios y de las materias que hemos heredado del siglo pasado. La dificultad es que tenemos que reconstruir, reformar, innovar, cambiar desde lo que tenemos. Si se les ocurre, por cierto, algún desafío más grande que este, será con mucho gusto, lo podemos discutir luego en el turno de preguntas. Ese es su desafío, ese es el desafío de su escuela, es el desafío de la mía, es el desafío de todo el mundo hoy. ¿Cómo repensamos las formas de enseñar, de preparar, las formas, los contenidos, las estructuras, las estrategias, las prácticas, todos los elementos que configuran la currícula de la formación inicial de los docentes y por extensión la formación permanente de ellos para que permitan precisamente cambiar elementos sustanciales de cómo hoy configuramos y cómo está configurado lo que, utilizando la expresión de otros colegas, llamaron en su momento la gramática escolar. Podríamos hacer análisis, podría hacerlo, y espero que la próxima intervención que haga en Temuco, ahora ya en vivo y en directo, pueda hablar de otros elementos. Podríamos analizar en qué niveles tiene que darse ese cambio, qué condiciones lo favorecen, qué aspectos lo facilitan y lo obstaculizan. Voy a centrarme en algunos elementos, siendo consciente y haciendo explícito que dejo fuera muchos aspectos, ¿de acuerdo? Pero que los deje fuera es con la esperanza de que algunos de los que me está escuchando haya apuntado en su libreta cambio, o lo haya grabado, ya me da lo mismo el procedimiento, haya apuntado la palabra cambio, y que por lo tanto acto seguido vaya a las fuentes, a los documentos, a las evidencias que le ayuden a comprender los procesos de cambio. Yo me parece importante, para acercarse bien a este asunto, tener una triple perspectiva en relación al cambio. Tiene que haber un cambio que me voy a permitir, apoyándome en trabajos de otros colegas, un cambio, un nivel de análisis que podríamos llamar ecológico y sistémico. Hay un nivel de análisis y de cambio que es en el centro escolar, que lo podríamos llamar glolocal, es decir, tomando muy cercano ya lo local y entendiendo ahora lo local fundamentalmente en el espacio de centro educativo. Y hay un cambio muy importante que es personal, que tiene que ver con las concepciones y los valores, es decir, cómo uno piensa el mundo y cómo también, podríamos decir, lo siente y se posiciona valóricamente frente a él. No son independientes, más bien son las concepciones y los valores que a través de muchos años de práctica hemos ido configurando los que luego condicionan y configuran las culturas, las políticas y las prácticas escolares, a las que, por otra parte, contribuyen determinados elementos del sistema educativo. El primer nivel de análisis lo podríamos llamar ecológico. Esa idea de ecológico, quédense, porque la importancia de relacionar exactamente lo que ocurre en la escuela con los factores que están alrededor de la escuela. Lo mismo que en la ecología relacionamos los factores bióticos con lo que los expertos llaman los factores abióticos. Esa visión, por lo tanto, ecológica es muy importante. ¿En qué sentido esa visión ecológica? ¿En qué sentido tenemos que tener muy claro en lo que algunos colegas han llamado una ecología de la equidad? Porque lo que ocurre puertas más allá de las puertas de la escuela está incidiendo
terriblemente en la escuela. Antes de conectarme he terminado de leer un artículo sobre la realidad de la pandemia en escuelas urbanas en Buenos Aires, en zonas de extrema pobreza. Familias que no tenían elementos para comer, familias que no podían conectarse, pero eso no ocurre solo no ha ocurrido en Buenos Aires, estoy seguro que ha ocurrido en Chile, como ha ocurrido en mi ciudad y en otros tantos lugares del mundo. Si las familias no tienen recursos, si lo que viven en hábitats, en casas que son infraviviendas, si no hay sistemas de bienestar que cuidan la pobreza, el desamparo, si hay inseguridad, si hay violencia, si hay desigualdad, eso está incidiendo enormemente en la capacidad de la escuela de actuar. Por lo tanto, y aquí es donde les interpelo como educador, no como educadores, sino como ciudadanos, a que como ciudadanos les interpelo y me interpelo a mí mismo, a que como ciudadanos contribuyamos a cambiar estas situaciones de desigualdad, porque mientras estas situaciones de desigualdad persistan, lo que la escuela podrá hacer es importante, pero es limitado. Esos profesores de esas escuelas que relataba el texto que les digo que acabo de leer, han dedicado buena parte de su tiempo, de su dinero, de sus energías y de su salud, simple y llanamente a llevar comida, alimentos, sustentos y en algún caso a prestar algún dispositivo para que los niños al menos pudieran tener una mínima conexión con eso que llamamos la escuela formal. No piensen que he venido a interferir, ni a criticar, ni a analizar la situación chilena. En mi hermoso país, en un país que se enorgullece de ser en la octava, novena, décima, me da lo mismo, potencia económica mundial, que alardea de estar en el G20, una cuarta parte de los niños están en situaciones de pobreza en España. Dato que se mantiene sistemáticamente desde hace tiempo. No de la pobreza absoluta que viven otros niños o de los niveles que puede ser de desnutrición, violencia y pobreza absoluta que puedan vivir en otros lugares todavía lamentablemente más empobrecidos, pero una pobreza relativa muy importante que sin duda alguna les condicionará su futuro. Por lo tanto, si no actuamos, ya no como educadores, sino como ciudadanos, en ese marco ecológico para que eso que ocurre puertas afuera de la escuela no cambie, seguiremos teniendo situaciones como las que tantos y tantos análisis muestran un día sí y otro también, que la pobreza se hereda, que la pobreza se hereda y que por lo tanto los niños pobres lo son de familias pobres y además esos niños pobres van a escuelas de pobres y cuando esos niños pobres se concentran en escuelas segregadas por razones socioeconómicas generan un microsistema también ecológico que es muy poco favorecedor o por lo tanto muy difícil para actuar en aras de mejorar sus competencias. He hablado de un análisis ecológico que lo completo con un análisis sistémico también, y es que este asunto que hoy del que estamos hablando, querer construir una sociedad con mayor equidad y por lo tanto una escuela con mayor equidad, no es un asunto únicamente de las profesoras y los profesores diferenciales. Espero que las personas que escuchen esta intervención con alguna responsabilidad en la gestión de nivel que a cada uno le corresponde, tomen nota de ellas. Esto es algo que tiene que ver con el currículum, precisamente con el profesorado, con la ordenación digamos, global de las enseñanzas, con sus objetivos, con sus medios, con sus recursos. Precisamente, si no cambiamos la formación del profesorado, si los profesores de la Escuela de Pedagogía de Temuco siguen saliendo, algunos de ellos, pensando que ellos van a ser los profesores y las profesoras de los niños normales, porque luego habrá profesores y profesoras diferenciales que se encargarán de los alumnos especiales, permítanme que les anticipe que estaremos como en la fábula de Sísifo, condenados un día sí y otra vez a repetir esta conferencia por años y años y años.
Este es un asunto sistémico que nos tiene que obligar a todos a revisar profundamente el conjunto del sistema educativo. Por supuesto, el segundo nivel es el que he llamado el del centro escolar. Ese centro escolar nos habla de que el centro escolar es el resultado de la articulación de 3 niveles de análisis que no podemos olvidar, lo que algunos colegas han llamado la cultura del centro, es decir, los valores que un centro comparte, por ejemplo, en relación con las familias, en relación con la apertura del centro hacia grupos más o menos minoritarios, y estoy pensando, por ejemplo, en las poblaciones mapuches tan importantes en su región. Estoy hablando del nivel de las políticas de centro, es decir, de los planes que articula para dar salida a sus valores, y estoy hablando de las prácticas que finalmente ocurren y tienen que ocurrir en las aulas, en los pasillos, en los comedores. El cambio se tiene que producir de manera interdependiente entre estos 3 niveles. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué finalidad? Y este es un elemento nuclear de la visión sobre la inclusión que yo tengo y comparto y refuerzo tantas veces como sea posible, por eso con mucho gusto he aceptado su invitación. Esas culturas, políticas y prácticas en lo que tienen que traducirse, concretarse finalmente es en opciones para que todos los niños tengan oportunidades equitativas, no iguales, sino equitativas, justas, de estar juntos, de aprender y de sentirse parte de un grupo, de sentirse que se forma parte de un grupo, donde mi identidad, mis características, mis rasgos, mi cultura, mi procedencia, no es un factor que me va a generar inequidad, desigualdad, marginación, maltrato. Esas son las preguntas que las podríamos ver también por su otra cara. ¿Quién falta en esta escuela? ¿A quién no le estamos dejando entrar en esta escuela, aludiendo no sé qué razones, en base a no sé qué criterios? ¿Cómo se sienten todos los niños, no solo los niños más vulnerables, todos los niños y niñas en esta escuela? ¿Y cuánto están aprendiendo, dejando de aprender en esta y con quién en la escuela? Déjenme que ponga 30 segundos de énfasis en el elemento nuclear que la investigación está poniendo de manifiesto en los últimos años, que es todos los factores psicosociales que giran alrededor de la participación, y que con mis colegas en la universidad del grupo al que pertenezco hemos diferenciado en torno a estas 3 dimensiones, con esas 3 expresiones que espero que les ayuden también a recordar. De lo que estamos hablando es que la escuela tiene que ayudar a que todos los alumnos se sientan parte, se sientan bien y formen parte de un grupo, es decir, que tengan ese sentido de pertenencia que ya el profesor Maslow en los años 50 reconoció como una de las necesidades humanas básicas, junto con la alimentación, el cuidado, etcétera, etcétera. Y tienen también que tomar parte, que su voz sea escuchada, que sean tenidos en consideración, sobre todo en todas y aquellas decisiones que más les afectan. Por cierto, una cuestión que también tiene el respaldo de una convención internacional, como es la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, que ya establecieron, y por lo tanto con fuerza de ley, que los niños y las niñas tienen que ser escuchados en los asuntos que les conciernen. Sentirse parte, formar parte y tomar parte tiene en tensión dialéctica con ellos continuamente las situaciones de menosprecio, de maltrato y de manipulación que pueden y que lamentablemente ocurren en la escuela. Por si alguien perdió el hilo en este rato que llevamos, la pregunta que ahora tendrían que estar haciendo es: ¿me están preparando en mi escuela de pedagogía de la Universidad de la Frontera en Temuco para reconocer las situaciones de menosprecio, de maltrato, de manipulación de todos los niños y las niñas? ¿Me están dotando con estrategias, con conocimientos, con saberes, con procedimientos, con actitudes y valores, todo lo cual nutre con las competencias, para que yo esté pendiente, vigilante y beligerante contra cualquier situación que atente al núcleo fundamental del proceso educativo?
Si la respuesta es sí, estén contentos, orgullosos y satisfechos de la formación que están recibiendo en su facultad. Pero si la respuesta es no, o no tanto como quisiéramos, o algunas cosas se han descuidado, pues ya tienen un desafío importante por delante. Y por supuesto hay un cambio fundamental que está implícito en todos los anteriores, que es un cambio en las concepciones y en los valores fundamentales, sabiendo, como sabemos hoy, la intrínseca interdependencia entre lo que hacemos y cómo pensamos. No somos lo que decimos que somos, somos lo que hacemos. Y como dijo el otro, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y en ese sentido hay que tener muy claro que también se tiene que producir un proceso de cambio conceptual, de cambio valórico, para el cual también nos pueden y nos debe ayudar. Y ese es el marco y el sentido fundamental de la formación inicial. Lo que las escuelas donde ustedes están formándose deberían, y perdón por este deberían que suena un poco demasiado taxativo y demasiado autoritario, perdón por esa expresión, en todo caso tendríamos que estar preparados para dejar atrás viejas concepciones deterministas y estáticas en relación al aprendizaje para movernos hacia concepciones mucho más transformadoras e inclusivas. Deberíamos dejar atrás, y cuánto nos va a costar dejar de pensar en los niños y en sus capacidades o sus limitaciones como el factor fundamental que explica su capacidad de aprender, y viendo además esa inteligencia de un modo estático y poco modificable, a la que ya Gauss nos enseñó a diferenciar los más capaces, los normales y los menos capaces. Esa visión tan determinista, tan estática, que tantos y tantas profesores tienen, que en España se tradujo hace muchos siglos con un adagio que ha quedado ahí para la historia, que dice: donde natura non dá, es decir, lo que la naturaleza no te ha dado por genética, Salamanca, la formación, la educación, la universidad non presta, no te lo va a dar. Pelear de fondo, a muerte, contra esta concepción determinista, estática de la inteligencia es fundamental. Como es fundamental pelear y cambiar nuestros valores hacia los otros, hacia la diversidad. Hoy por hoy seguimos teniendo una visión absolutamente dicotomizada de la realidad desde el punto de vista de la diversidad humana. Hay un nosotros, que según en cada sitio, pues ese nosotros somos los blancos, varones, capaces, heterosexuales, católicos y apostólicos, y luego están los otros, mapuches, chicas, gitanos, negros, heteros, gays, etcétera, etcétera. Mientras sigamos manteniendo también esta visión absolutamente dicotómica respecto a la diversidad humana, y como consecuencia de ellos sigamos teniendo una escuela fundamentalmente de talla única, es decir, que desarrolla las mismas formas de enseñar, los mismos contenidos, las mismas estrategias motivadoras, las mismas estrategias de evaluación, cuando lo que tenemos delante es un conjunto diverso de alumnos, mientras estemos en esa situación, lo más que podemos decir es que estamos en una situación de absoluta contradicción in terminis. Porque con nuestra mano derecha los gobernantes firmaron la Declaración y la Convención de los Derechos Humanos y de los Niños y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y con la mano izquierda mantenemos un sistema educativo homogéneo, homogenizador, basado en esas concepciones tan deterministas sobre la capacidad de aprender y sobre la diversidad humana. ¿Cuál es la palabra que tienen que escribirse y tatuarse hoy en la frente? Cambio, cambio, cambio y cambio. Y por lo tanto, lo que tenemos es que buscar y ver quién, cómo y cuándo nos preparamos para cambiar, para preparar a nuestros futuros docentes, profesores y profesoras para lo que algunos colegas a los que les animo a investigar, como la profesora Hart, hablan de una concepción transformadora de la enseñanza, que es la apuesta a la concepción determinista. ¿Y cómo es esa concepción transformadora? ¿Cuáles son sus rasgos fundamentales? Mire, he dejado
personas que están aquí sin cara, para que ponga aquí las caras de José, de Fabiola, de Sonia, de Jimena, que me están ahora mismo escuchando. Son profesores y profesoras que siempre o casi siempre intentan pensar en todos y todas sus alumnas y alumnos, no en la mayoría y luego piensan en los que se les añaden, los que les han metido, los que han llegado porque sí, por el programa de integración. Piensan de entrada en todos y en todas. Mi experiencia y la de otros muchos colegas pone de manifiesto que son profesoras y profesores profundamente empáticos, cognitiva y emocionalmente. Continuamente están haciendo el ejercicio de ponerse, por decirlo en una expresión común, en las zapatillas, en los zapatos de sus alumnos. ¿Cómo afectará en este alumno y en otro y en otro y en todos esta decisión, esta secuencia de aprendizaje, este material, estas imágenes, esta forma de presentar el contenido, este ritmo, esta tarea? Y cuando a la pregunta le surge la duda de, pues tal vez José, tal vez Fabiola, tal vez Sonia, tal vez Jimena, pueda que, entonces se ponen una y otra vez a pensar, a reflexionar y cómo cambiarla, cómo ajustarla. Porque por otra parte son docentes que confían, que escuchan y cuando tienen dudas preguntan: oye Ximena, ¿cómo vives esta situación? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Aprendes? ¿Lo has entendido? Están continuamente, en definitiva, reflexionando sobre su práctica. Esto no se improvisa, no es un gen. No es un gen que te lo dan y que aparece o que se contamina, no es un virus, con perdón por el símil, no es un virus que se contamina cuando uno hace la matrícula en la escuela de pedagogía. Tienen que ser acciones explícitamente pensadas, ordenadas, planificadas por los responsables de su formación, para que cuando ustedes terminen su formación, ustedes tienen que ser tremendamente reflexivos, tienen que haber desarrollado estrategias para confiar plenamente en sus alumnos, lo cual no quiere decir que les importe o que les dejen hacer todos. Tienen que pensar, tienen que ser tremendamente empáticos con su sufrimiento y con sus alegrías, y lo tienen que hacer para todos y todas, no solo para algunos, sino para todos y todas. Son docentes que piensan continuamente en todas las inteligencias del alumnado y no solo en una de ellas o en algunas, porque esas inteligencias, como sabemos ya desde hace tiempo, son múltiples. Y en consecuencia, pero es casi como de cajón, lo que a veces sorprende a estas alturas, antes lo decía el director de la escuela, una de las situaciones terribles de esta pandemia es que nos está haciendo insensibles ante el sufrimiento, ante la muerte. Ya nos dicen por los medios de comunicación: hoy han muerto 20, hoy han muerto 30, hoy han muerto 50 y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es como, y acto seguido nos dicen, y va a hacer calor. Lo que parece, nos hemos hecho tan insensibles al hecho de que, teniendo la diversidad que tenemos en nuestras aulas, seguimos teniendo, manejando y operando con esas concepciones tan deterministas, tan estáticas, con ese esquema de enseñanza de talla única. Por eso, la única salida de este dilema, la única salida de este atolladero es pensar en términos de variedad, de riqueza, de personalización, de oportunidades de elegir de los alumnos. Ese es el núcleo profundo, el núcleo duro de cualquier pedagogía que podríamos ponerle el calificativo de inclusiva. Necesitamos variedad, riqueza, opciones de estímulo, de fuentes de aprendizaje, de espacios, de formas de expresar lo aprendido, de aprender, de relación, de interacción con los compañeros y con el profesorado. Tenemos que convertir a las familias en aliadas de este complejo proceso de cambio, porque es un proceso difícil y por lo tanto también tenemos que incorporarlas para que ese proceso sea
posible. Tenemos que incorporar a la comunidad, dando y recibiendo y ofreciendo, como esta escuelita infantil que se relaciona y que se implica con una escuela de personas, con un centro de personas mayores cercana a la misma, en el cual todos se enriquecen. Tenemos que reforzar esos lazos de comunidad. Y la buena noticia, y ya estoy avanzando y ya casi terminando, la buena noticia es que tenemos muchos saberes, tenemos mucho conocimiento y además, ¿saben qué? Lo tienen básicamente a golpe de 3 o 4 clics en su computador. Pidan tener buena conexión a internet, pidan a su universidad que tengan acceso a buenas bases de recursos. Pero la buena noticia es que esto ya no es privilegio de unos pocos. Estos textos, este conocimiento, este saber está disponible a golpe de pocos clics. Junto con unos colegas de varias universidades, algunos de ellos chilenos, tenemos configurado algo que llamamos Consorcio para la Educación Inclusiva. En esa página web, que es fundamentalmente eso, un espacio de encuentro, ustedes van a encontrar múltiples guías, ayudas, documentos, recursos, enlaces que les pueden ayudar precisamente a poner en el camino de aprender algunas de estas competencias, ver algunos ejemplos y desarrollarse profesionalmente. Lo que no está al alcance de un clic, pero sí al alcance de un momento de pararse y tomar con un cafetito, con un pisco, con un vaso de agua, con lo que ustedes quieran, es pararse a pensar que, oiga, mucho cuidado, por favor, que las decisiones que tomen no vuelvan a romperse la cadena por el eslabón más débil, es decir, por el eslabón de los alumnos que consideramos con necesidades especiales, los alumnos pertenecientes a los grupos originarios, estoy pensando en los mapuches, de los alumnos con una orientación afectivo-sexual distinta a la mayoritaria, por supuesto a los alumnos con enfermedades poco frecuentes. Pongan toda su atención en que no se les queden en el cajón estos alumnos cuando tomen sus decisiones, sino que los pongan en el centro de su preocupación, porque cuando lo hagan, la sorpresa que se llevarán es que ello beneficiará a todos sus alumnos. Les he hablado de cambio, les he hablado de cambios en muchos niveles importantes, les he hablado de cambios que son difíciles, complejos, que van a generar estrés, desaliento, desesperanza, conflicto, controversia, situaciones y emociones bastante difíciles de llevar. Y hay que ser muy consciente y hay que estar preparado para ello. De ahí una pequeña advertencia o un pequeño ayuda. Construyan entre todos una red de apoyo fundamental para que cuando tengan que tomar esas decisiones difíciles, cuando tengan que dar ese triple salto mortal hacia adelante para tratar de articular de una manera justa las oportunidades de que todos los niños y las niñas de su escuela, sea una escuela de educación infantil, un liceo o en la universidad, tengan oportunidades justas de aprender, de sentirse partícipes y de estar juntos. Y eso, como no es fácil, significa que habrá errores, habrá momentos en que las cosas no salgan como estaban planificados. No todo será perfecto. Y si, como le ocurre a los trapecistas, cuando les pidan ese salto mortal, no hay una mullida cama como esta que refleja esta imagen que les está esperando, si no hay una red que les está esperando, entonces ese salto se da una vez, pero no más. Construir, aprender las competencias que les permitan construir esa red entre los propios alumnos, que es una red potentísima, a través, por ejemplo, de estrategias de aprendizaje cooperativo, que les permitan construir las capacidades que les permitan relacionarse positivamente con sus familias y configurar alianzas, las competencias que les permitan a ustedes como docente confiar unos en los otros y hacer esa red
en términos de docencia es una de las competencias que quisiera pensar que en su escuela de pedagogía están preparando. Termino. Llegado a este punto, alguien puede pensar que después de un análisis que es ecológico, donde yo he metido a los gobiernos, los plebiscitos, la realidad social, las viviendas, el sistema, el currículum, donde no he dejado nada fuera de lo que es la preocupación por la escuela y la sociedad en la que vivimos, alguien podría decir, ¿y yo qué puedo hacer? Es que yo soy un humilde persona en una esquinita allá en el fin del mundo, como se dice cariñosamente de Chile. Entonces, acuérdense de esta imagen. Acuérdense, grábense, les pido que se graben dos, que se tatúen, si del cuerpo les queda algún espacio para los tatuajes, porque algunos son muy dados a esos tatuajes, búsquense un espacio privado, tranquilo, solo para ustedes y sus intimidades, pero tatúense las dos imágenes, la de la palabra cambio, y tatúense de alguna forma la imagen de esta mujer, de esta recuperadora, en el contexto de un terremoto, donde cientos de personas a su lado seguramente están muertas, y donde ella, sin embargo, con sus propias manos ha estado escarbando, tratando de salvar una sola vida, cuando a su lado seguramente podría, insisto, haber miles de personas muertas. Quien salva una vida, salva a la humanidad entera. Pónganle nombres y apellidos a los procesos de inclusión. No los vean como algo genérico, como algo global, como el contenido de una conferencia que les dieron un día en la universidad. Pónganle nombres y apellidos. Y al menos váyanse con la satisfacción de que han hecho todo lo que haya estado en su mano para que ese niño, esa niña o ese joven haya tenido unas oportunidades dignas de estar con sus compañeros, de aprender y de participar. Porque la escuela no es solo preparación para esa sociedad que es de donde yo he partido en mi conferencia. La escuela también es una sociedad. La escuela tiene sentido en sí misma. No es solo preparación para la vida, es la vida misma. Por lo tanto, mi deseo para ustedes es que su aula, su escuela, su comunidad educativa se parezca lo más posible, dadas sus circunstancias y su realidad social, a ese mundo, a esa sociedad tan amorosa, tan positiva que he defendido al principio. Termino. Les estoy invitando a ustedes, como futuros profesores, a sus formadores, a los supervisores que pudieran estar escondidos con la cámara apagada en esta conferencia. Si está también algún ministro, alguna ministra, bienvenida sea. Les invito a que sean valientes, empáticos y justos para hacer efectivo el derecho a una educación inclusiva. No les van a pagar con grandes sueldos, no les van a hacer un monumento, pero se les pagará con la dignidad y el reconocimiento por su contribución al desarrollo de una escuela inclusiva. Muchísimas gracias por vuestra atención y quedo con mucho gusto a vuestras preguntas y a vuestras consideraciones. Bueno, muchas gracias, Gerardo. La verdad es que tus palabras llegan profundamente. La intensidad, como leí por ahí en un comentario, de lo que dices, cala hondo. Creo que ha sido una excelente clase magistral. Estoy muy contenta de que hayan estudiantes de nuestras carreras de pedagogía, académicos, de nuestra propia universidad y de otras universidades amigas también. Me voy a permitir saludar a Carmen Miguel Vicente, también académica, que es embajadora de inclusión. Ella es trabajadora social de la Universidad Complutense de Madrid y está presente también escuchándote en este momento. Bueno, ¿qué podemos decir? O sea, hay muchas reflexiones, hay muchos comentarios, me hace mucho sentido lo que nosotros trabajamos en nuestra asignatura de inclusión y diversidad con nuestros estudiantes de pedagogía. Espero que a ellos también les haga sentido. Pero sin duda, efectivamente, yo al menos con ese tatuaje me lo voy a ir a hacer del cambio, de la imagen, de que podemos cambiar
darles posibilidades, derribar barreras, ser agentes resilientes para nuestros estudiantes, como soy reiterativa siempre en ese concepto. En fin, muchas cosas, pero queremos escuchar comentarios, leer, así que vamos a dar el espacio ahora a Laura Núñez. Ella es parte del equipo de Inclusión y Diversidad de nuestra línea de la Escuela de Pedagogía. Así que, Laura, si nos puedes leer algunos comentarios y posteriormente dar la palabra a algunas personas para que Gerardo pueda responder las preguntas directamente. Gracias, Fabiola. La verdad es que tenemos varios agradecimientos. Tenemos a la directora de carrera de castellano, Sonia Betancourt, que comenta: profesor, de acuerdo en que hay que cambiar el sistema educativo, pero hay un problema con el paradigma tradicional que orienta estos sistemas y este sigue hegemonizando el pensamiento. No sé si sigo leyendo o quiere comentar algo al respecto. Evidentemente, ese es el gran desafío. El gran desafío es tratar de cambiar ese paradigma. Podemos asumirlo como algo que es imposible, que es inamovible, como que estuviéramos condenados a que vivamos así, con este mismo sistema pensado en el albor del siglo XX, los inicios del siglo XX, y que queramos entrar estemos en el siglo XXI y en los siguientes con el mismo esquema. Que es difícil, es cierto. Entonces la pregunta, hay que también aprender a reformularse las preguntas. Que es difícil, lo sabemos, que es necesario también. ¿Y por qué no se hace la pregunta de ¿en algún sitio ha cambiado? ¿Hay algún país, alguna región, alguna provincia, algún distrito en algún lugar del mundo que lo ha hecho? ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué elementos son importantes? ¿Qué factores han movilizado? Esas son las preguntas, porque la respuesta será que todo lo que ha hecho posible el cambio en algunos lugares, porque afortunadamente hay cambios, hay escuelas, hay distritos y hay países más inclusivos que otros, se ha hecho por medio de acciones que están en la mano de los humanos. No ha sido un milagro. Y la pregunta entonces es ¿qué han hecho? Aprendamos de ello, busquemos esas evidencias y apliquémonos. Porque si no, pues repito, yo con mucho gusto, mientras el cuerpo aguante, no tengo ningún problema durante los próximos 25 años de seguir viniendo aquí a esta reunión mensual a dar esta clase magistral, que no cambiaré porque hemos dicho que sí, está muy bien, es muy interesante, pero no se puede cambiar. Yo creo que si les he dicho que cariñosamente, espero que nadie salga de aquí y vaya a un tatuador y se ponga y se gaste sus pesos en tatuarse la palabra cambio. Basta con que se la tatúe mentalmente, ¿eh? Muchas gracias. Tenemos también agradecimientos. Rosana Rojo dice: excelente exposición, felicitaciones, profesor. Sus palabras me hacen mucho sentido en los tiempos actuales al interior de nuestra institución. También tenemos a la directora de carrera de Ciencias, Mención Biología, Jacqueline Viveros, quien también le da las felicitaciones por la profundidad de sus palabras y además menciona que es profesora de biología y en conjunto con otra académica están trabajando en una línea de investigación de ciencia y diversidad. Muchas gracias a todas las personas y me siento muy satisfecho y muy recompensado. Esa es la razón fundamental por la cual estoy hoy aquí sentado, y es pensar que el contenido y el continente y la forma de decirlo ayuda a alguien a pensar y a pararse a pensar y a reflexionar. Y si lo he conseguido, aunque sea de manera modesta, pues me siento muy dichoso y muy agradecido por sus palabras y su reconocimiento, porque para mí también me da motivación. Si los comentarios que ahora estuviera recibiendo, que espero que sean, y así lo creo, sinceros, pero también me gustaría que si hubiera alguien que no comparte aparte todo, alguna reflexión lo dijera, si los comentarios mayoritarios fueran pues lo que usted dice son tonterías, quédese en casa, desconéctese y ojalá que se le estropee el micrófono, pues entonces pues me iría a echar la siesta, que es lo que debería haber hecho entonces a la hora a la que me he conectado. Gracias. Tenemos 3-4 preguntas que quisieran hacerlas de forma oral, así que vamos a dar la palabra a José Samuel Soto,
para que realice su pregunta de forma breve. Muchas gracias Gracias, Laura. Hola, Gerardo. Felicito Hola, a la escuela y a la Escuela de Pedagogía por hacer este tipo de charlas y de instancias en las cuales se puede dialogar sobre inclusión y proceso educativo inclusivo. En ese sentido, mi pregunta es que siempre las personas con discapacidad somos un número. Y yo, siendo profesor de aula acá en la región y para el Ministerio de Educación, los estudiantes que presentan alguna necesidad educativa también siguen siendo un número económico, una subvención. Me parecía sumamente interesante lo que planteaba Gerardo de que hay que ponerle nombre a los procesos de inclusión. Porque cuando uno como profesor aborda esta temática, más allá de ser un profesor, soy una persona en situación de discapacidad, entonces me complejiza mucho no colocarle nombre, porque detrás de esos procesos de inclusión hay una familia, hay esperanza. Y en ese sentido va mi pregunta, Gerardo, el rol del profesor en estos procesos de inclusión va más allá de un rol económico y un rol puntual dentro del aula, y cómo avanzar para que la familia se dé cuenta de que ese niño puede seguir progresando en su vida y en su proyecto futuro. Pues muchas gracias por tus reflexiones, José Samuel, que son muy pertinentes. Bueno, son a veces preguntas que no tienen una contestación, hay que hacerlo así. Yo soy poco dado a dar recetas o respuestas prefijadas por cuanto soy un firme convencido de la importancia del pensar juntos, de reflexionar, de trabajar juntos, de hacer y de observar. Yo te diría, ¿cuál es ese rol? ¿Cómo convencer a las familias? Hablemos con ellas, creemos lazos de confianza con esas personas, transmitámosla y honestamente nuestra empatía hacia su realidad, hacia sus preocupaciones, conozcámoslas y invitémoslas a sentarnos juntos alrededor de una mesa con un buen tecito para pensar cómo favorecer que la educación de sus hijos o de sus hijas responda a esos criterios genéricos de que sea una buena educación, que sea una educación donde les permita estar, aprender y participar de manera coherente y lo más parecida y razonable con lo que piden sus compañeros. Siento no darte una respuesta precisa, José Samuel, pero creo que por ahí están las claves. Lo que sí he dicho es que la empatía no se aprende, no viene dada en el equipamiento de entrada, o seguramente sí, pero hay que desarrollarla, hay que cuidarla. Preguntémonos, como futuros profesores o como profesores en ejercicio, cómo la cuidamos y cómo la reforzamos. Yo soy muy consciente que soy empático cuando vivo y conozco la realidad de otras personas, y estoy, por ejemplo, pues hoy muy afectado por ese análisis que me ha hecho llegar esa colega a través de un trabajo suyo que me ha puesto, donde yo me he visto virtualmente en las puertas de esa escuelita allá en el distrito de Buenos Aires, tratando de repartir algo de alimento y unos cuadernillos hechos apresuradamente por su ministerio para que sus alumnos entiendan. Pero entiendo que esas familias ven en sus docentes no solo alguien preocupado por los contenidos curriculares, sino están viendo a una persona, un hombre y una mujer, que se están preocupando completa y totalmente por ellos. Gracias por sus palabras. Antes de pasar a 3 personas que levantaron la mano, quiero leer de forma acotada 2 comentarios que hay. Uno es de Fabiola Urra, que dice: qué importante tener el concepto, la idea y vivir el ejemplo de inclusión en todo aspecto, en nuestras asignaturas, talleres, con los colegas y la misma familia. Intentar este cambio sistemáticamente y estar atento a toda necesidad de aprendizaje. Agradezco esta instancia a Fabiola, a su equipo de inclusión y a Gerardo. Encantada de instalarlo en mi preparación permanente en la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también hay un comentario de Fabiola Cayul, educadora diferencial, quien dice: me encantó la clase magistral y puedo decir desde el aula que sí, poco a poco se van mirando los cambios en la inclusión.
Quizás no con la velocidad que lo requiere, pero cada vez somos un poco más haciendo y llevando el cambio. Ahora procederé a dar la palabra a Viviana Contreras. Sí. Bueno, agradecer la instancia, el espacio que lógicamente nos hace muy bien conversarlo. Y me hace mucho sentido con lo que estuve conversando esta mañana con un director de un establecimiento acá en Temuco, respecto de la necesidad de la formación de los profesores en el área de orientación. Porque la educación no es solamente la instrucción y es solamente enseñar la disciplina, sino que también va de la mano con orientar, y dentro de esta orientación y dentro de todo este tremendo abanico que tiene la orientación, dentro de otros elementos como la inclusión, que es sumamente importante, está también la educación emocional. Y de qué manera hacer ruido, porque lógicamente nosotros, yo siento que en Chile esperamos a que las leyes nos pisen un poco los talones para actuar, pero es sumamente importante, como lo hablaba con el director, que los profesores que asumen no necesariamente una jefatura, sino que también son parte de un establecimiento, adquieran competencias en el área de orientación, en su amplio, en la orientación psicopedagógica por completo, o sea, no solamente en uno de los ejes. ¿De qué manera cree usted que se puede hacer un aporte real que finalmente se hace desde abajo? Porque dependemos muchas veces de las voluntades para la toma de decisiones en áreas que son sumamente importantes y que muchas veces quedan en abandono, que son también mencionadas por los propios estudiantes que ya están al término de su formación, otros que ya están titulados, que mencionan tener una formación muy baja en el área de orientación. Entonces, ¿cómo considera usted, qué cree usted que podemos hacer para generar un aporte real? ¿Y cómo lo ha visto en su experiencia en lugares, escuelas o ciudades en donde se haya dado un avance? ¿De qué manera actuar? Muchas gracias, Viviana. Es una pregunta muy interesante y muy importante, efectivamente, por cuanto lo que entra dentro de ese ámbito de la orientación, también podríamos y deberíamos meter ahí, entiendo que a ti lo haces así, lo que podríamos llamar toda la acción tutorial, es fundamental, porque tenemos una escuela que lo que ha hecho ha sido fundamentalmente desgregar a nuestros alumnos, es decir, les ha parcelado también sus capacidades y sus a tenor de cómo estaba estructurado la escuela, es decir, un ratito aprendes matemáticas, un ratito aprendes lengua, un ratito aprendes algo de educación física y algo de música, pero nuestros alumnos son, primero, mucho más, porque hay muchas partes que nadie se ha ocupado de ellas, el desarrollo emocional en un sentido amplio, el cuidado por los otros, que como no hay un profesor de cuidados, entonces pues nadie se ocupa de ellos, y nadie tampoco tiene ni se cuida a su vez la mirada de conjunto de ese alumno en sí mismo y en su relación con su propio contexto familiar y social. Por lo tanto, la labor de la orientación, no tanto de nuevo como una función específica de un profesional, sino como una función nuclear del conjunto de los docentes, es un cambio muy importante, importantísimo hacia el futuro. Y en ese sentido, pues nos ha invitado una escuela de pedagogía. Bueno está que esa escuela de pedagogía se repiense cómo está preparando a esos orientadores en esa tarea. Luego hay otras facetas también súper importantes. Tengo yo la idea más bien de que el sistema chileno es distinto en este sentido al sistema español. Por ejemplo, en España tenemos orientadores y orientadoras que trabajan desde equipos externos a la escuela que, en teoría, una de sus principales funciones sería precisamente ayudarles a repensar, a revisar y a transformar, a cambiar sus políticas y sus prácticas educativas para que fueran más inclusivas. Y ahí, pues la psicopedagogía en su conjunto, pues tiene mucho que aportar, tiene muchos conocimientos, muchos saberes. Por lo tanto, ese rol es muy importante. Siempre es muy oportuno y necesario alguien que viene de fuera, que nos hace extrañarnos de las cosas que hacemos habitualmente, porque lo que hacemos habitualmente tarde o temprano se invisibiliza, y como se invisibiliza no nos lo cuestionamos.
Así que bienvenidos todos los extranjeros, bienvenidos todos los españolitos que ahora nos vengan desde fuera a decirnos algo sobre nuestro sistema, pero no porque sean colonizadores, sino porque nos hacen extrañarnos de nuestra realidad. Bien, esos orientadores podrían cumplir una función muy importante en ayudarles a revisar sistemáticamente, repito, políticas y prácticas. ¿Qué ocurre en España? Lamentablemente, esos orientadores, ¿a qué están dedicados? A ser los responsables de dividir, cosa que no ocurre en Chile, de decidir qué niños van a contextos de integración y qué niños van a contextos de segregación. Y hoy por hoy, buena parte de su tiempo, de su esfuerzo, de su energía y de saber está desaprovechado y concentrado solo en esta función contraria, por otra parte, al sentido de una educación inclusiva. En ese sentido, yo diría, ojo, que no se entienda la orientación como la función de los psicólogos o psicólogas que vienen a determinar las inteligencias estáticas y determinadas de los alumnos para decir si tienes o no necesidades especiales. ¿Para qué? Para que seas ese número del que hablaba José Samuel hace un rato, mediante el cual te conceden una subvención especial para la escuela y pasen a ser personas que ayuden a reflexionar, a analizar y, por supuesto, acompañar ese difícil proceso de transformación. Luego, la figura de los profesionales de la orientación es importante. Más importante aún es la orientación entendida como acompañamiento al desarrollo integral, completo de las personas, siendo que esta función es una responsabilidad de todos los docentes y no solamente de un colectivo especializado, que puede estar ahí, como tantos otros, bienvenido todo el conocimiento especializado, pero para formar un todos a una, fuente ovejuna, a la hora de enfrentarnos a esta tarea. Ojalá que la Facultad de Pedagogía esté preparando en ese marco también a los futuros docentes. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra ahora a Arlette Kraus, luego Constanza Herrera y cerramos con Carmen Miguel. Bueno, muchas gracias Gerardo. Nosotros nos conocimos en Salamanca. Yo soy la directora del programa de inclusión para estudiantes con discapacidad de la UFRO y la verdad es que me alegro muchísimo de en algún momento haberlos vinculado con la Escuela de Pedagogía y con Fabiola y que se esté dando esta relación tan virtuosa. Agradezco tu presentación y sí, sin duda me reafirma la necesidad de cambio de paradigma que tenemos que hacer, en la necesidad de la implicación de la que tú hablas. Si yo no me implico con el otro, difícilmente paso de lo discursivo de la inclusión a lo práctico de la inclusión. Y comparto plenamente de que en realidad tenemos una enorme deuda pendiente como sociedades, y ahí los más desarrolladas o las menos, la brecha es enorme. Así que simplemente agradecer y me alegro de que hayas dejado instalada esta incomodidad necesaria de dejar pensando todo lo pendiente que tenemos y cómo solo a través de la implicación y el cambio podemos avanzar sustancialmente. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Me has calado mis intenciones, que no eran otras que efectivamente esas, la de dejaros inquietos, la de haceros que os extrañéis hasta cierto punto, porque seguramente que ya muchos estabais más que extrañados de una realidad que no se acomoda a nuestros sueños y a nuestras ambiciones y que por lo tanto tenemos que movilizarnos para cambiar, cada uno desde el rinconcito y desde el ámbito que le competa, y en ese sentido pues me alegro que mis palabras os ayuden también a entender que ese es el camino hacia el que tenemos que avanzar, que es objetivamente muy difícil porque el sistema educativo es una superestructura y por lo tanto no es fácil y es muy resistente al cambio, y por lo tanto deben confluir lo legal, lo normativo, con la inteligencia, con el saber, con las evidencias, pero también por supuesto con la voluntad de cambio
y con la motivación para el cambio, que no puede venir de otro lugar que no sean las convicciones morales, éticas profundas de las personas. Por cierto, otro ámbito fundamental para la formación, y es cómo reforzamos esos principios éticos, morales, que son al final el motor de todos los procesos. Porque si nos vamos a enfrentar a una situación difícil, a una situación costosa, a una situación contraria, que vamos contracorriente, contrahegemónica, o nos preguntamos qué nos sostiene en este campo, qué nos va a sostener, qué nos va a motivar, lo más probable es que el primer bofetada que nos den, pues nos caigamos de cabeza, nos vayamos para atrás, digamos a dónde vamos, nos desmoralicemos y digamos hasta qué han llegado mis ilusiones. Así que también ahí hay un espacio de formación. Por supuesto que no creo yo que sea la clase de moral. No creo que es incorporar en el currículum una currícula sobre moral y valores éticos. Bien está que se refuerce el conocimiento de las posiciones filosóficas, éticas. Bien está que los estudiantes sepan qué es una convención y cuáles son las convenciones que nos obligan. Hay muchos aspectos conceptuales que debemos aprender, pero más importante es que nos preguntemos dónde se aprenden esos valores. De ahí, por ejemplo, de la relevancia de muchas estrategias que funcionan en muchos lugares, seguramente en Chile sí, independientemente, en Chile también, independientemente de cómo se llaman, que es lo que se ha venido a llamar estrategias de aprendizaje-servicio, donde los alumnos se incorporan, se implican en servicios a su comunidad y al mismo tiempo que lo hacen están aprendiendo elementos fundamentales, entre otras cosas, el valor de servir, de apoyar, de cuidar, de preocuparse por los demás. En definitiva, muchas cosas por aprender y gracias si de alguna forma he ayudado a mover, como diría un chileno, el piso, a mover el piso y que algo quede ahí pendiente de repensarse con más tranquilidad. Muchas gracias. Damos la palabra a Constanza Herrera. Hola Constanza. Hola Gerardo. Bueno, agradecerte por tu presentación, tus palabras. Yo creo que siempre nos hacen volver a mirar las cosas que hacemos, lo que pensamos, los tremendos desafíos que enfrentamos hoy día en la formación de profesores en particular. Y me leíste el pensamiento respecto de lo que iba a pedirte reflexionar, más que una pregunta, ¿no? Sino pedirte una reflexión que tenía que ver justamente con lo último que señalaste, y que yo podría sintetizar algo así como cuáles son las competencias que tendríamos que o podríamos desarrollar en los profesores que se encuentran en formación, para abordar el desafío de la educación inclusiva, pero yendo más allá de lo que tienen que aprender en el aula, para diversificar, flexibilizar o hacer más justo el proceso en el aula. Porque justamente lo que tú señalabas acerca de cómo este sistema reacciona y cómo transformar el espacio educativo desde una perspectiva inclusiva implica hacer esa presión contrahegemónica. Ayer estaba en una reunión con profesores y ellos decían, estamos cansados, estamos sobrepasados, seguimos ahí, pero estamos cansados. Entonces me preguntaba acerca de cómo en este sistema estandarizado, basado en la rendición de cuentas, sumamente privatizado en el que vivimos, podemos ayudar a nuestros profesores en formación también a desarrollar competencias que no tienen que ver con la labor del aula, sino que tienen que ver con esa labor o esa misión de poder transformar el espacio educativo en un lugar desde donde también surgen cambios y se movilizan cambios que terminan afectando a todo el sistema. Entonces, si pudieses comentar acerca de, para ti, cuáles son esas competencias y esas oportunidades de aprendizaje que
que deberían promoverse en la formación del profesorado. Muchas gracias, Constanza, me alegro mucho de verte. Me haces preguntas muy difíciles que necesitarían que estuviéramos sentados un buen rato con algunas motivaciones complementarias para poder inspirarnos bien, y porque no creo yo que tenga tampoco la respuesta. Yo creo que algunas de esas competencias que muchas veces hemos compartido, porque Constanza también conste en acta que es una enorme profesional y que lleva mucho tiempo estudiando y analizando precisamente sobre esas competencias. Creo que algunas ya las hemos apuntado. Es la competencia vinculada a la reflexión sobre la propia práctica, al encontrar momentos, procedimientos, porque hay procedimientos para ayudarte a pensar, hay diarios de aprendizaje, hay escritura epistémica, hay estrategias de distinto tipo para ayudarte a pararte efectivamente a pensar, a poner en relación qué has hecho, por qué lo has hecho y cuál es eso, la relación, si es de coherencia, de incoherencia entre determinados valores y esas acciones. Esa es una competencia fundamental, muy transversal a la formación. De nuevo, no es, hay una materia de reflexión. Hoy, ¿qué te toca? ¿Qué hora tienes a primera hora? ¿Qué tienes? No, a primera hora tengo materia de reflexión. Y luego no, y luego tengo valores y luego tengo matemáticas. Ah, vale, estupendo. Pues yo creo que son competencias muy transversales. La otra también que hemos dicho que es muy estratégica y que tendría que ver con algo que esos docentes que están cansados, que razonablemente y humanamente uno entiende que estén cansados, agotados, que no puede ser otra que la de apoyarse mutuamente. Mal está que estemos cansados, pero siempre cuando está cansado pues hay alguien que está algo menos cansado y alguien que tiene un poquito más de ganas y alguien que te pasa el brazo por encima del hombro, que te anima, que te da un empujoncito para que el desencanto no sea absoluto. Y en ese sentido, pues cuidar, pensar, conocer también las estrategias de colaboración es muy importante. ¿Dónde se aprende a ser buena persona? Esa es una pregunta fundamental. ¿Dónde se aprende a ser una buena persona como todos los que estáis hoy aquí, ¿no? A ser alguien que se preocupa por los demás, alguien que no es egoísta, que es indiferente al sufrimiento. ¿Dónde se aprende a llorar cuando ves un niño, una familia que lo está pasando fatal y que tú no te salen las lágrimas también de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿cómo se aprende eso? Pues yo creo que en cierta manera hay que vivirlo, hay que estar cerca, hay que estar abierto mental y emocionalmente a ese encuentro y hay que crear oportunidades. Por eso también esas dinámicas que en muchos lugares del mundo, por ejemplo, no es de extrañar que Argentina sea un líder en ese terreno, es el del aprendizaje-servicio, donde los jóvenes, desde los más pequeñitos hasta los universitarios, se implican muy profundamente en proyectos de transformación, como tú decías, Constanza, de sus realidades más cercanas. Y al hacerlo, se dan cuenta que necesitan saberes, conceptos, procedimientos, de esos que la escuela les puede proveer, y entonces se vinculan y se dan cuenta que entonces es un aprendizaje con significado y con sentido. No hay palabra que me guste más del argot chileno que esa de me hace sentido, que tanto utilizáis vosotros y vosotras. Me hace sentido, ¿no? Pues yo creo que ellos se dan cuenta cuando se implican en procesos de cambio y de transformación, a veces pequeños, a veces más grandes, que lo que pueden aprender en la escuela tiene sentido porque tiene valor para transformar esas vidas. Por ahí yo encontraría una vía. No sé si es la única, no, seguramente no. No sé si es la más potente. Y probablemente, pues de nuevo, otro de los desafíos que tenemos por delante es preguntarnos cómo hacerlo. ¿Dónde lo aprendemos? Y dónde aprendemos a cuidarnos, a querernos, a apapacharnos, que diría un mexicano, para que esa competencia tan importante para el desarrollo de escuelas y prácticas más inclusivas, pues se mantenga en el tiempo.
como ves, no te contesto con precisión, sino con el deseo de que podamos seguir manteniendo esta conversa durante mucho tiempo y que de vez en cuando encontremos que algo de lo que se hace o se puede hacer pues contribuye a ese proceso. Agradecemos las palabras de todos. Más adelante le haremos llegar todo lo que han escrito en el chat. Para finalizar y en honor al tiempo, vamos a dejar a Carmen Miguel Vicente, quien es de la Universidad Complutense de Madrid, quien también trabaja en aprendizaje y servicio, para dar las últimas palabras antes de finalizar el día de hoy. Gracias, Laura. Está el micrófono apagado. Ahí sí. Muchísimas gracias, Gerardo, por esta disertación, por estas reflexiones. Para mí me nutren, me dan vida y me dan energía para seguir en la docencia y en este camino, ¿no? Gracias. Y tener como referente me emociono y todo al hablar, porque tenerte como referente es, tú has abierto el camino en la universidad en estos aspectos, y es un caminito que esa grieta poco a poco pues va creando personas afines a tu filosofía, y para nosotros es un fundamento, porque allá donde vayamos cuesta, la verdad que cuesta estos nuevos modelos, pero nosotros decimos, es que Gerardo pues, lo dice y ahí vamos. Y tuve la gran ocasión de compartir contigo en el Congreso Internacional de Universidad y Discapacidad de la Fundación 11, a lo cual invito a los estudiantes de Chile, porque es maravilloso ese congreso. Y quería como dos reflexiones. No sé si es que mi vida es mágica, llevo una semana de aprendizaje. Estuve escuchando a Francisco Mora de hablar de neurociencia, emociones y educación. Yo parto de esa base en mi metodología. Si soy capaz o somos capaces, porque la asignatura la construimos entre todos los estudiantes y yo, si somos capaces de mover las emociones, el conocimiento entra, se queda y después lo pueden transformar en la comunidad. Y partiendo de esas emociones, como él decía, en este caso Francisco Mora, la razón parte de la emoción, de esa chispa, de ese cambio. Sin emoción no hay razón. Y yo lo siento que es así, ¿no? Yo me emociono, lloro, río, de todo con los trabajos de mis estudiantes, que es tanto lo que nos aportan. Y es más, yo le digo a ellos que tengo la gran suerte de leerme muchos libros sin ISBN, que son sus libros, su experiencia y sus reflexiones sobre las temáticas que trabajan. Pero mi pregunta iba por el sentido y por dos cuestiones. Agradezco que haya salido la APS, porque justo hace una hora nos han concedido un proyecto de APS y el único proyecto que hemos presentado en la Facultad de Trabajo Social de la Complutense, y es sobre voluntariado social sostenible, pero lleva un componente. Se van a formar estudiantes de la Facultad de Trabajo Social, unos 20 estudiantes, con personas con diversidad intelectual, en temas de objetivos de desarrollo sostenible, y ellos van a ser los embajadores en las diferentes facultades y en empresas donde van a llevar el mensaje de la sostenibilidad. Son personas, vamos a trabajar desde un lenguaje inclusivo, la lectura fácil, todo para que haya un comprendimiento de los conocimientos, que muchas veces sí que yo ahí discrepo un poco con la academia, porque utilizamos un lenguaje tan academicista que hay veces que ni yo a veces ni lo comprendo. Algunas veces, con todo mi respeto, hago todos los esfuerzos, pero tenemos que bajar también nuestra verborrea academicista a un lenguaje más comprensible, donde tenga cabida la inclusión, como bien afirma Gerardo. Y me siento feliz porque este proyecto ha sido elaborado por estudiantes del Máster de Trabajo Social Comunitario, junto con profesionales, profesores. Somos un equipo de unas 25 personas y bueno, lo vamos a poner en marcha. Mi pregunta va sobre esta cuestión. ¿Cuál es tu reflexión? Porque ustedes sois los pioneros en la Universidad Autónoma de Madrid en temas de la diversidad intelectual en las universidades. Me gustaría si puedes dedicarle unos minutitos, porque creo que te merece ese espacio dentro de este contexto. Y otra cuestión, el tema de términos, ¿vale? Yo en mi tesis doctoral les dediqué
un capítulo entero al término diversidad, personas con diversidad funcional. Yo creo que la academia, no sé si es el término más correcto, no lo sé, pero sé que no nos podemos quedar en la academia con un término que ya lleva un prefijo que no vemos las capacidades. Nosotros a lo mejor dentro del análisis, nuestro conocimiento, pues sí, pero la sociedad a lo mejor de a pie, si dice discapacidad, voy a ver dónde lo que falta, no sus grandes capacidades, que es lo que yo estudié en mi tesis. Entonces, no sé, me gustaría saber tu reflexión al respecto. Muchísimas gracias, Fabiola, por esta oportunidad tan enriquecedora. Sí, ya lo he compartido en Facebook y en todas las redes sociales para que se difunda este conocimiento que habéis creado en el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Carmen, por tus cariñosas palabras y tu reconocimiento, que como he dicho antes, pues para mí es la principal motivación, independientemente de los $50.000 que me va a dar la universidad por la conferencia, pero eso no es nada más que un detalle circunstancial. Enhorabuena por ese proyecto de aprendizaje-servicio, porque creo que es una línea efectivamente muy potente. Yo también estoy muy contento, por ejemplo, pues por primera vez en nuestra universidad se ha configurado una figura, delegada, en este caso delegada del rector para temas de aprendizaje-servicio, la Universidad Autónoma, papel que ha caído la profesora Aramburu Zabala, que es también una gran experta en esa temática, lo cual quiere decir que esa es una línea de trabajo muy importante y que hay que explotar hasta el infinito y más allá, que dijo ese gran filósofo llamado Buzz Lightyear. Por lo tanto, enhorabuena por ese proyecto, que además incorpora pues a personas con discapacidad intelectual y en ese sentido pues refuerza su valor. Me planteas la cuestión de los términos. Seguramente para eso nos pasaría, como decía antes a Constanza, necesitaríamos largo tiempo y estímulos para mantenernos en esa difícil discusión. Qué difícil es hablar de esta realidad, que es lo primero, ¿no? Qué difícil es hablar de algo que por una parte todos creo que somos y todas somos conscientes de que esta es una realidad que no es personal, que no tiene que ver con los cuerpos de las personas, con sus limitaciones físicas, cognitivas o de cualquier otro tipo, sino que es una construcción social. Es otra cosa, es lo que otros nos ven a nosotros. Como diría el profesor Calderón, es algo que está entre nosotros, está en un espacio invisible entre las personas, la discapacidad. No es algo que está en la persona. Por lo tanto, si no está en la persona, es muy difícil hablar de ello. Y el problema está en que es verdad que esa construcción social y, lo que es más importante, la desventaja que determinadas personas viven en la sociedad a raíz de los prejuicios, los estereotipos, las barreras de todo tipo que existen, esa desventaja se vive en personas, se encarna en una persona. Yo soy una persona con discapacidad en la medida que, bueno, pues efectivamente el que está experimentando que no puede acceder a un edificio, o que no entiende un mensaje, o que no se me acepta tal cual soy, o no tengo una oportunidad de trabajo ajustada a mis capacidades, esa discapacidad, vuelvo a decir, la vivo yo. Pero ¿y qué pasa cuando utilizamos el término discapacidad? Es que convertimos la discapacidad en un rasgo. Y a mí eso también me molesta mucho. A mí me molestan y me chirría. Me siento extraño y no me siento a gusto también cuando las personas con discapacidad reclaman para sí mismo tantas cosas por ser personas con discapacidad. Yo lo que quiero reclamar es que desaparezcan esas barreras, esos prejuicios, esas condiciones que están ahí fuera y que hacen que a los ojos de determinadas personas yo parezca como algo raro, algo distinto, alguien con discapacidad. ¿Soluciona ese problema la utilización del término diversidad funcional? Yo creo que no. Pero lo que hay que hacer es tremendamente, infinitamente respetuoso con un movimiento que ha surgido precisamente de las personas que viven en primera persona esa situación de desventaja, esa discriminación y esos prejuicios.
y no seré yo, ni espero que nadie, y sería muy complicado que otros desde fuera, por mucho que estén reconocidos por el valor de la academia y del saber, decidan si esa expresión es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada. Creo que es tan imprecisa como la de discapacidad, desde el momento en que estamos entonces escuchando hablar, no, yo soy diverso funcional, yo soy, perdona, tú eres Juan, tú eres María, tú eres Fabiola, tú eres Jimena, tú eres Gerardo, tú eres Carmen, pero no eres diverso funcional. Y y claro, como esa es una construcción, por otra parte, yo simplemente lo analizo, pero lo veo, que procede de un determinado sector, de ese gran colectivo de personas que viven en desventaja, las situaciones de opresión propio de un sistema social que no les reconoce, entonces empiezan a hablar ahora, no, yo soy diverso funcional cognitivo, yo soy diverso funcional físico y yo soy diverso funcional motórico. Y entonces ya me siento, digo, no, bueno, estamos buscando cómo hablar de ese tema. Puestos a hablar de utopías, espero que algún día no tengamos que poner nombres a las cosas, a estas desventajas, y que hablemos de Pamela, de Carmen, de Fabiola, de Jimena, de Carolina, de Constanza, de Gerardo, de Luis, y que la sociedad, lo que no tenga, no esté instalado o mayoritariamente no tenga ni barreras físicas, ni cognitivas, ni intelectuales, ni perjuiciosas, ni actitudinales hacia esa realidad. Y por lo tanto, cuando yo interactúe con mis limitaciones físicas, que las puedo tener, pero si interactúo con un contexto y un entorno sin barreras, entonces esas barreras esa realidad supuestamente llamada discapacidad, minusvalía o diversidad funcional estará en franca retirada. Pero creo que nos queda mucho camino por ahí, porque por otra parte, este mecanismo de nombrar para asegurar un reconocimiento y unos recursos y unas ciertas políticas de igualdad es un mecanismo no instalado, es que es súper instalado. Porque claro, en el momento en que ya a mí me dan el certificado de discapacidad, tengo disminución en mis impuestos, tengo algunas pequeñas ventajas que alguien dirá, pero ¿qué dice este tipo? Esas ventajas respecto a las miles de desventajas que tengo, pues no es nada, por supuesto que sí. Pero en todo caso, muchas personas, y lo entiendo, y es que es así como está montado este sistema que a mí no me gusta, solo pueden tener una determinada ayuda si alguien le pone encima esa etiqueta. Esa etiqueta que al ponérsela encima sí le da el dinero, las ayudas, los apoyos, pero le convierte la discapacidad en un rasgo suyo y no de la sociedad. Y por lo tanto ahí tenemos una enorme, complicada batalla que no lo es en el ámbito de la academia de determinar, que no es terminológica, sino que es fundamentalmente de comprensión del mundo social en el que vivimos. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo, por darte el espacio de responder con la misma o más intensidad de tus palabras iniciales de la charla que nos diste, la clase. Bueno, qué mejor que crear estas redes que tú dices. Agradezco también a través, para que le des también los agradecimientos, Gerardo, a Marta Sandoval, quien fue la intermediaria que nos hizo conocernos junto con Carla Chavarría, que está por ahí, en un viaje académico. Conocimos a Carmen Miguel también de la Universidad Complutense, y aquí está el fruto de las redes, o sea, tener instancias de compartir, de aumentar esta red. Ya tenemos los nombres de todos quienes están aquí interesados para seguir trabajando por inclusión, seguir conectados. Veo a la Jimena, que la conozco años, que trabaja en otra universidad. Entonces esta red se tiene que establecer más allá de una institución, más allá de una etiqueta, ¿cierto? De estas etiquetas que queremos ir borrando, sino que nuestra causa, la causa por la cual trabajamos, que es inclusión. Aquí no debemos tener protagonismo, no tenemos que tener más que el trabajo, nuestro trabajo de frutos para que nuestros estudiantes de pedagogía, en este caso que es nuestro foco en esta conversación, ¿cierto?,
puedan ser esas personas que generen los cambios, generen el poder, la resiliencia y así tantas cosas. La empatía, ¿cierto? Nos quedamos con esos conceptos de que efectivamente atendamos a todos y a todas nuestras estudiantes en el aula y que seamos la voz de quienes no la tienen, las manos de quienes no las tienen y que podamos seguir avanzando. Así que bueno, en este momento, si estuviéramos presencialmente, te daríamos un reconocimiento, te daríamos un regalo, pero nos quedamos con un aplauso gigante, un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias, Gerardo, por tu tiempo, por tu generosidad constante y dentro de tu gran sabiduría, experiencia, tu simpleza, que de verdad se agradece muchísimo. Así que, perdón. Nada, muchas gracias, Fabiola, nada más. Bien. Agradecemos también el interés, la permanencia en la actividad a las personas que están viendo a través de Facebook Live. Les recordamos que en nuestras redes sociales va a quedar esta clase registrada para quienes quieran compartirla, hacer más comentarios, reflexiones. Esto es fabiola.rodriguez@ufrontera.cl para quienes quieran seguir trabajando y ampliar estas redes que mencionaba Gerardo. Estamos absolutamente dispuestos, junto con Laura, que somos el equipo, de avanzar y crear nuevas instancias de aprendizaje en conjunto. Así que muchísimas gracias a todos, a todas. Esperamos verles en las próximas actividades que organicemos y bueno, van también ahí a través de las redes sociales difundidas para que ustedes estén cada día más cerca de nosotros como Escuela de Pedagogía. Así que felicidades en este mes del profesor y profesora a todos quienes estamos celebrando esto. Así que nada más, un abrazo a cada uno y a cada una de ustedes. Suerte, gracias, muchas gracias a vosotras. Un abrazo. Chao, gracias. Chao.